Continuamos aquí abriendo la mañana y gratamente recibimos en esta etapa del programa a Israel Abreu, quien es economista y experto en finanzas. Con Israel vamos a hablar sobre el tema del presupuesto y sobre la economía en sentido general en República Dominicana. Bienvenido, Israel, abriendo la mañana. La economía está acabando, será el próximo año. Que Israel ha debido venir antes, porque había estado siendo invitado de manera permanente, pero él decidió venir después de un mes. Bienvenido a Abriendo la Mañana. Un privilegio para mí estar acompañado de, imagínate, don Luis José González Sánchez, presidente de la Cámara de Diputados Histórico, de ti, Dari, y del compañero allá que todavía no tengo el gusto de conocer. Félix Correa. Pero, ¿tú no conoces a la voz más alta del seguro en el país? No, definitivamente lo escucho siempre con Félix Hugo. Correa. Félix Correa, sí, definitivamente. La voz más autorizada del seguro en República Dominicana. Personalmente no lo conocía, pero sí lo he escuchado a través del programa. Decano. Yo le he dicho a él que le ponga cara a esa cosa, pero definitivamente. No se lleva de mí. ¿Pero él está trayendo ese anuncio aquí? No ha traído ¿De seguro? Nada, que aquí no ha pero llegado eso viene nada. en enero. Aquí no ha llegado nada por la vida de Félix. Esperemos que llegue. Esperemos, porque un hombre que representa la voz más alta del seguro en el país, obviamente que las empresas aseguradoras tienen que confiar en ese talento, ¿verdad? Así es. Don Israel, tenemos que hablar sobre el presupuesto. Tenemos un presupuesto histórico en la República Dominicana que asciende a 1 billón, ¿verdad? 1.214.000 millones de pesos. Wow. Si nosotros hacemos una retrospectiva... ¿El de 100 cabe aquí adentro? Bueno, en billetes de 100 es mucho dinero. Si hacemos una retrospectiva con relación a los presupuestos que hemos tenido en República Dominicana, lo podemos calificar, digo, cada presupuesto es histórico porque supera al anterior, ¿verdad? Así es. Pero en proporción al anterior, ¿qué proporción tenemos? Bueno, en proporción al anterior tenemos un aumento de exactamente alrededor de 71.000 millones de pesos. ¿Pero eso es significativo o no? Es relativamente significativo, no obstante, en una situación pandémica, definitivamente es un presupuesto optimista, puesto que imaginémonos un corral de vacas que están encerrados durante un tiempo importante. Cuando tú lo sueltas, esas vacas o esas reses intentan hacer todas las actividades que no hicieron durante el tiempo que estuvieron encerradas. Yo creo que el gobierno fue demasiado optimista al momento de elaborar este presupuesto, en todos los órdenes, partiendo de la premisa de la cantidad de dinero que presupuestó, del gasto corriente, un gasto corriente que excede, aquí don Luis José González, que trabajó durante muchos años en elaboraciones de presupuestos, sobre todo en los gobiernos de Balaguer, donde se hacían presupuestos sumamente conservadores. Definitivamente, el analizar este presupuesto inclusive indica ciertos niveles de compromiso al respecto de la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana. Por ponerte un ejemplo, se van a recaudar 930.000 millones de pesos a través de la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas y la Tesorería Nacional. Oigan bien, 930.000 millones, de los cuales se van a gastar solamente en gastos corrientes 953.000 millones de pesos. ¿Qué significa eso en buen dominicano? Si usted tiene 1.000 pesos para gastar, lo que está diciendo el gobierno es que usted va a gastar 1.100 pesos. Solamente de gastos corrientes, no estamos hablando de la partida de inversión. Lo que significa que nosotros vamos a buscar solamente para financiar el gasto corriente 23.000 millones de pesos. Por otro lado, y sumamente importante que la gente lo sepa, es que República Dominicana va a tener un déficit en ese presupuesto, sumándole las aplicaciones financieras y el gasto de inversión, ¿verdad? Inversiones de capital, de 284.000 millones de pesos. Esos 284.000 millones de pesos ya fueron aprobados a través de bonos soberanos. Si el gobierno de Luis Abinader emite esos bonos el 1 de enero del año próximo, al otro día ya nosotros vamos a estar pagando intereses por concepto de la emisión de esos bonos soberanos, lo que significa que esto compromete más los ingresos de República Dominicana. Solamente de aplicaciones financieras, 111.000 millones de pesos, eso es casi cercano al 4% de la educación, que es un número sumamente importante. Por otro lado,
y aquí es importante también hacer un llamado al gobierno. La proporción 87-13 en República Dominicana sigue siendo un hándicap al respecto de la aplicación de presupuesto. ¿Qué es eso? 87-13, 87% del total del presupuesto va a ser gasto corriente y solamente un 13% o menos va a ser inversión pública. ¿Cuál es la importancia de la inversión pública o las inversiones de capital? Que dan al traste con empleo, con un empleo relativamente bien remunerado, que son inversiones de capital que suponen tener algún nivel de retorno y que lamentablemente, basado en la estructuración de este presupuesto, lamentablemente no será posible alcanzar ese nivel de desarrollo, ese índice de desarrollo humano tan deseado, o que el crecimiento económico en alguna medida llegue a los bolsillos de los ciudadanos dominicanos. Mira, y aquí hay un discurso relacionado con una pregunta que me hizo don Luis José fuera de cámara, behind stage, como dicen, que fue la parte relacionada con el último presupuesto del doctor Joaquín Balaguer, que fue elaborado en octubre del año 1995 para el año 1996, ¿verdad? Ese presupuesto, en una situación muy convulsa desde el punto de vista político por las situaciones que en ese momento se dieron, fue un presupuesto sumamente conservador, porque Balaguer se cuidaba de no hacer sobre expectativas al respecto de sus ingresos, se tornaba sumamente conservador, lo que le daba una holgura al respecto de los ingresos que iba a tener. Por ejemplo, si en alguna medida los economistas le proyectaban que él iba a tener un ingreso de 1.000 millones de pesos, bueno, pues Balaguer, y desde el punto de vista financiero muy acertado eso, proyectaba que no iba a recibir 1.000 millones, sino 800. ¿Por qué? Porque él visualizaba una situación económica relativamente promedio mala para entonces cubrir las expectativas de los ingresos y en ese mismo orden entonces proyectaba los gastos. Entonces ahora se está haciendo lo contrario. No obstante, Balaguer consideraba en más de un 20%, en la inmensa mayoría de su presupuesto, el gasto en inversión pública, que es lo que da como resultado desarrollo, carretera, infraestructura. Definitivamente, yo creo que deberían, en alguna medida, los economistas de este gobierno, y ya que no va a haber reforma fiscal ni financiera en República Dominicana, porque inclusive se eliminó la mesa de reforma tributaria, de reforma fiscal, mejor dicho, del Consejo Económico y Social. Entonces yo creo que deberían tomar como ejemplo los presupuestos de algunos de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer para elaborar los presupuestos en lo adelante. 23.000 millones. Así fue. En 96. Así fue. Y recuerda que hubo unas elecciones, a Balaguer le quitaron 2 años de mandato, una crisis política y postpolítica. Así fue. Y, 23.000. Y los 284.000 millones que faltan, ¿se vendieron o ya se pusieron en bono? ¿Ya están en venta o ya lo compraron? Yo entiendo que van a salir al mercado o ya están en el mercado internacional con apertura a partir del 1 de enero del año 2022, que es a partir de cuando se va a empezar a ejecutar ese presupuesto. Yo entiendo un poco extraño la premura en relación a la aprobación de dicho presupuesto, no del presupuesto, sino de la parte del financiamiento del déficit que vamos a tener. Porque si todo ese dinero se toma inmediatamente, eso se supone que eso se va a invertir de una vez. Mira, bueno. Escúchame, para terminar. ¿El mercado local puede comprar esos bonos? Claro que sí. 284.000 millones. Hay una parte que se va a emitir en pesos y otra en dólares. De los 284.000. Así es. Va a haber una conversión en dólar para vender al organismo internacional. Y aquí y localmente puede comprar aquí. No obstante, cualquier ciudadano dominicano puede comprar bonos a través de la institución, creo que es el Ministerio de Hacienda que lo va a manejar. ¿Y qué interés gana? ¿Qué interés puede ganar más o menos? Van desde un 4% anual hasta un 5.80%. Eso es más que otra institución bancaria. Exactamente. Ahora bien, cualquiera puede acceder tanto a los bonos internacionales como a los locales. Va a depender del stock market que se maneja a través de donde sean publicados. Una persona como usted con tanta sabiduría macro,
Conocimiento. El conocimiento. Sabiduría tiene dos. Sabiduría Luis José viene de- González. eso es- eso es mitológico. Vámonos a lo micro, porque ahora mismo hay una guerra, o más que una guerra, unas ofertas que hay los bancos llamando a todo el mundo. Tú sabes que hay pocos vehículos, vamos a estar claros. No hay vehículos en el país. Al no haber vehículos, los bancos no tienen a quién prestarle. Entonces, hay una oferta muy agresiva de los bancos ofreciendo préstamos. ¿Qué tan factible es tomar préstamos para pagar, para consolidar? Mira, tomar préstamos para pagar es una jugada que inclusive utilizan los gobiernos en relación a los procesos de renegociación. Eso se aplica en todos los órdenes, a nivel micro, en relación a las deudas personales o empresariales. ¿Por qué? Porque dependiendo cuál sea tu situación económica puntual y los flujos de caja que usted tenga en el momento, usted puede tanto negociar la tasa como el plazo. ¿Para qué? Para mejorar su flujo de caja en función de la cantidad de dinero que usted eroga. Nosotros vemos cómo el gobierno, inclusive en el periodo anterior, renegoció al 31 de diciembre tanto bonos como deudas a largo plazo, extendiendo el plazo y negociando la tasa. Eso le permitió inclusive a este gobierno tener un flujo de caja positivo en las deudas que tenía el 31 de diciembre de 467 millones de dólares. Y lo que hizo fue llevar deudas que vencían, por ejemplo, en el 2024 al 2030, 6 años más, ganó plazo. Y otras inclusive llevarlas al 2040. Eso mismo, desde el punto de vista de las finanzas personales y empresariales, nosotros recomendamos todo esto relacionado con su flujo de caja. Mira, hay un dato que no debo dejar pasar, porque en este presupuesto, el gobierno, la proporción que representa los salarios, las nóminas, es un monto sumamente importante. Estamos hablando de un 25.7% del presupuesto de gasto corriente. ¿Y cuánto significa eso en dinero? Para que la gente tenga una idea. Estamos hablando de alrededor de 230 mil millones de pesos. Este número por sí solo no dice nada, don Luis José, y tú, Dari. Ahora bien, ¿qué significa eso para nosotros los dominicanos? ¿Qué significa para el gobierno dominicano? Eso significa que el gobierno aumentó el gasto de salario en relación al presupuesto anterior en alrededor de un 19%, ¿verdad? Y que esto, desde el punto de vista de las finanzas públicas y de los compromisos que hizo este gobierno a través de la campaña, implica o que el gobierno ajustó por la inflación simplemente los salarios del sector público, o, en su defecto, que la nómina pública va a aumentar en un 18% partiendo del presupuesto que ya se aprobó. Ese es un dato sumamente importante, profesor. ¿La nómina pública aumentará? En un 18%, cuando la inflación se sitúa en alrededor de un 10%, entre un 8 y un 10%. Eso significa que no es que va a ajustar por la inflación los salarios, sino que en República Dominicana, en el año 2022, vamos a ver un festín de designaciones y nombramientos. De un sinnúmero. Finalmente, don Israel. ¿Ya se acabó? Sí, de manera Ay, muy Dios breve. El gobierno acaba de anunciar que abrirá licitación para la construcción de tren Santo Domingo y el monorriel de Santiago. ¿Está incluido eso en el presupuesto? Claro que sí, una proporción, porque es un proyecto que se hace a mediano y debe largo estar en plazo. varios. Claro que sí. Y parte de este proyecto va a ser financiado con recursos privados, a través tanto de instituciones privadas como de instituciones públicas a nivel internacional. Esperemos, tú sabes, porque el tema de la finanza pública es la priorización del gasto. Yo creo que definitivamente República Dominicana tiene que revisar en qué está gastando los recursos que tiene. Buen dominicano, una familia que necesite, que tenga problemas de salud o de alimentación, se compre un carro nuevo, por poner un ejemplo. Ay, mi madre. Don Israel, muchas gracias. Es el caso, profesor. Antes de irnos, brevemente, No tenemos tiempo, ¿qué tiene tú que ser. proyecta el dólar para el 2022? Una, y brevemente la otra es, ¿en qué tú aconsejas a los que tengan su chelito, que lo dejen siempre en el banco, o en qué se puede invertir rápidamente? No, miren, la tasa de política monetaria lamentablemente ha controlado el tema de las divisas. No obstante,
en relación a la pregunta que usted me hace, debemos agradecer a todos los dominicanos en el extranjero, que es sobre la base del cual esta economía se ha sustentado. Para que usted tenga una idea, don Luis, en relación al año 2019, las remesas aumentaron un 48%. Y en relación al 2020, un 11%. O sea que gracias a los dominicanos en la diáspora. Don Israel, muchas gracias. Siempre. Tiene que volver. Tiene que Siempre. volver. Bueno, agradecer a Israel Abreu, interesante conversación en términos económicos, un Israel sabe su cosa. un análisis del presupuesto. Mañana martes, tenemos un programa igual con el contenido de que estamos acostumbrados a darle. Mañana vamos a hablar con César Matos Morontas, es el director médico de la Red Nacional de Donantes. Vamos a hablar de sangre. Y en la segunda etapa vamos a hablar con Andrés Van der Hoorn. Andrés Van der Hoorn, hijo, gerente de la Fiduciaria Reserva. Vamos a hablar de esa nueva dinámica que se está introduciendo en la economía dominicana, que son las fiduciarias, ¿verdad? Claro que sí. Mañana nos vemos. Gracias por la audiencia. Estoy abriendo la mañana.